Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Y saludamos al prefecto de la provincia de La Suay, Juan Cristóbal Lloret. Es importante saber cómo está esta provincia, cómo está la ciudad de Cuenca en estos días de emergencia que estamos viviendo, de arremetida, ahora de la fuerza pública contra las bandas criminales. En Azuay, en Cuenca, está una de las cárceles que mayor problema ha generado, que es la cárcel de Turi. Señor prefecto, gracias por acompañarnos y empiezo por ahí. ¿Cómo está la situación en la provincia de La Suay a esta hora? Buen día. Gracias, Milton. Estimada Verónica, un saludo cordial a quienes hacen Radio Sucesos. Bueno, en medio de la delicada situación que vive el país, debo decirles que la provincia de La Suay es de las primeras provincias que retomó, digamos, el control de la ciudad. El domingo anterior, cuando se desató la crisis, hubo una situación muy compleja en todo el país. Azuay no fue la excepción. Sin embargo, de manera articulada, unitaria, yo debo rescatar ese trabajo unitario con el gobernador de la provincia, con el alcalde de Cuenca. Logramos en las primeras 48 horas tomar control de la ciudad conjuntamente con la Policía Nacional, Fuerzas Armadas. Tuvimos que hacer también un apoyo importante desde la prefectura, desde la alcaldía de Cuenca para reforzar las capacidades operativas de la Policía Nacional. La semana anterior se entregaron el día jueves 30 motocicletas a la Policía Nacional de parte de la prefectura. El municipio local también aportó con 10 camionetas, de las cuales 5 son para el eje investigativo de la Policía Nacional, 15 motocicletas para la Guardia Ciudadana, es decir, acá se han reforzado todas las capacidades operativas porque, hay que decirlo también, tanto las fuerzas policiales como militares estaban en una condición muy compleja, desde baterías para los vehículos hasta todo lo que se necesita para poner a punto el contingente policial y militar. Entonces, tuvimos que hacer un aporte importante las autoridades locales de manera unitaria con el gobernador, alcalde, prefectos. Y hoy debo decirle, Milton, que la situación es bastante normal, ¿no? A las 72 horas ya había retomado la normalidad en las actividades, salvo las clases que se mantienen virtuales por disposiciones nacionales, pero las actividades económicas productivas son normales prácticamente en la ciudad de Cuenca. Así es, lo fuimos midiendo en el transcurso de los días de la semana pasada, después de todos los incidentes graves que ocurrieron desde la fuga de alias Fito hasta la incursión armada en TC Televisión. Fueron, creo que, esos 3 días los más complicados y con el pico más alto de terror en la ciudadanía, porque y en Cuenca se produjeron varias alertas y varias alertas que fueron reales de explosivos. Es decir, también el Azuay, Cuenca, estuvo sumida en momentos de terror. Y digamos, a partir del día domingo en la noche que se dieron algunos incidentes, algunos hechos violentos, unos 2 vehículos en llamas, algunos aparatos explosivos el día domingo. El día lunes nos reunimos 7 de la mañana, las 3 autoridades de la provincia, tomamos control de la provincia el día lunes, martes. A partir del día miércoles las actividades ya fueron totalmente normales, digamos, Milton. O sea, creo que la capacidad de respuesta fue inmediata. El día jueves ya hicimos la entrega de un importante contingente para reforzar las actividades de la Policía Nacional y a partir desde esa fecha, digamos, no ha habido mayores novedades. Son momentos muy complejos que vive el país y yo creo que la única forma de poder responder con contundencia es bajo la más absoluta unidad. La unidad de las autoridades locales, al menos en el caso de la provincia de La Suay, es una férrea unidad, más allá de las banderas partidistas, porque podemos tener diferencias, pero en este momento no estamos para discutir las diferencias, sino sobre todo para garantizar la seguridad ciudadana de la gente. Yo creo que ese es el principal acuerdo común que tenemos en este momento, al menos en el Azuay. Y lo estamos haciendo de manera conjunta, lo estamos haciendo de manera colectiva, lo estamos
trabajando con el gobierno nacional justamente para fortalecer y dar el respaldo a la Policía Nacional y Fuerzas Armadas. Tenemos una situación que es compleja y debo decirlo también, Milton, así como apoyamos y coincidimos en algunos de los temas con el gobierno nacional, hay una situación con la cárcel de Turi que no estamos de acuerdo con que la cárcel de Turi sea una cárcel nacional, porque si ustedes revisan desde la aprobación, desde su construcción, la cárcel de Turi siempre fue una cárcel regional. Y ahí me preocupa, y en términos generales le digo, Milton, me preocupa el día después de que se haya tomado control de la cárcel por parte de los militares, ¿qué va a pasar luego? El día después de que se termine el estado de excepción, ¿qué va a pasar luego? Y quizás esas son unas respuestas que tiene que darnos el gobierno nacional con respecto a la problemática de seguridad. Aquí estamos para poder apoyar, aquí estamos para poder trabajar en conjunto, aquí estamos para poder aportar, pero creo que sí son directrices y orientaciones de carácter nacional porque los entes rectores en los temas de seguridad ciudadana precisamente es del gobierno nacional. ¿Qué ¿Qué va a debe pasar pasar? en Ajá. las cárceles? ¿Qué debe pasar ¿Qué con la va a cárcel pasar de cuando Turi? termine el Porque, Estado? exacto. ¿Y qué debería pasar con la cárcel de Turi? Primero, que no sea una cárcel nacional. Es decir, que se centralice quienes van a la cárcel de Turi. Pero yo he escuchado incluso reclamos ciudadanos de la posición, de la ubicación de la cárcel de Turi. Ver, lo que se hizo hace algunos años atrás es sacar la cárcel que estaba en el centro de Cuenca, Milton. Estaba a pocos metros, quizás a unas 8 cuadras del Parque Calderón. Ahí estaba la cárcel. Y era una cárcel que tenía cerca de 800, 900 personas privadas de la libertad en completo hacinamiento. Entonces, el problema no es dónde está la cárcel, el problema cuál es el modelo de gestión que se va a aplicar. O sea, si es que las cárceles son regionales, inclusive por temas de rehabilitación social, habrá gente que se quiera rehabilitar, habrá otra gente que no, pero la gente que se quiere rehabilitar tiene que estar cerca de sus familiares, cerca de su entorno familiar. Por lo tanto, las cárceles tienen que ser regionales. Lo segundo, ¿cuál es el modelo de gestión que va a operar en las cárceles? ¿Vamos a regresar al SNAI? ¿Vamos a regresar con las mismas infraestructuras que están totalmente deterioradas? Cuando se inauguraba la cárcel de Turi, yo recuerdo que había todo un sistema era un pequeño ECU 911. Usted tenía un sistema de monitoreo en el cual estaban todas las cámaras en todos los pabellones y se establecía cada uno de los movimientos de las personas privadas de la libertad. Resulta que hubo un amotinamiento, me parece que en el año 2018. Se rompieron todas las cámaras de seguridad y hasta el día de hoy no se han repuesto, estimado Milton. Cuando usted iba a ingresar a la cárcel de Turi, tenía una serie de escáneres de cavidades, escáneres de armas, escáneres de metales. Había un control estricto. Hoy resulta que están haciendo la intervención en la cárcel de Turi y se encuentran desde armas cortas hasta ametralladoras y subametralladoras. Entonces, ¿cómo ingresan esas armas a la cárcel? ¿Cómo puede ser posible que no existan ni siquiera inhibidores de celular? O sea, de ahí se dispone y se da las directrices para que la delincuencia organizada haga de las suyas. Entonces, cuando no hay control, cuando no hay un sistema de rehabilitación social, entonces es muy complicado y se convierte en un riesgo, evidentemente, una cárcel que esté en cualquier ciudad del país, no solo en Cuenca, no solo en Turi, en cualquier ciudad del país. 8:56, estamos conversando con el prefecto de la provincia de La Suay, Juan Cristóbal Lloret. Señor prefecto, el país vive una tensa calma y bueno, respecto a lo que está sucediendo ahora y las preocupaciones que tiene en torno a la provincia de La Suay, usted como autoridad, ¿qué le propondría al Estado central en qué enfocarse en las siguientes semanas? Bueno, quizá es una buena pregunta, porque ¿qué es lo que esperamos, por lo menos? Yo le decía, mi preocupación es qué va a pasar el día después de que se termine el estado de excepción. Entonces, yo creo que este es el momento, primero, para poder desarticular la mayor cantidad de grupos delincuenciales aprovechando los estados de excepción y del respaldo que tiene, pues, o sea, porque hay que admitirlo también, hay un respaldo de la ciudadanía y un respaldo de las autoridades locales a las acciones o al accionar de las tareas conjuntas de Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Bueno, pues aprovechemos para desarticular la mayor cantidad de grupos delincuenciales. Me preocupa que no se ha pensado quizás en un proceso de depuración de las milicias en el Ecuador, porque los últimos hechos de los últimos años revelan que la penetración de los grupos narcodelictivos es hasta el más alto nivel, desde
desde las altas esferas, no solo en el ámbito político, sino también en las estructuras de Policía Nacional y Fuerzas Armadas. Entonces se debería empezar a hacer una depuración de esos malos elementos, que serán pocos, pero igual hay que depurarlos. Me preocupa que no haya un sostenimiento de una serie de medidas que deberían aplicarse en el ámbito local. Me preocupa que las capacidades operativas de las diferentes instituciones estén disminuidas desde las cosas más elementales. El día lunes, a partir de la crisis que nos reunimos, cosas tan elementales como baterías para 30 vehículos militares no había. O sea, cosas tan elementales como cambiar los neumáticos de los vehículos militares no había cómo hacerlo. Se tuvo que gestionar con la empresa privada local, casi casi pidiendo caridad en medio de un estado de excepción. Esas cosas no pueden pasar. Los patrulleros de la Policía Nacional tienen más de 350.000 kilómetros, Verónica. Se entregaron hace 10 años. Entonces, creo que con esas condiciones, si no se aprovecha el estado de excepción que le permita al gobierno nacional tomar con decisión, con entereza una serie de acciones, empezando desde la Claro. depuración, el fortalecimiento institucional y las capacidades institucionales. Hay una grave fractura institucional en el Ecuador. Se tiene que generar nuevamente un Ministerio del Interior que se encargue exclusivamente de los temas de seguridad ciudadana, exclusivamente, Vero. No hay otra forma. Hay que retomar el control de las cárceles y hay que tener un modelo de gestión que incluya la más alta tecnología para tener neutralizado cualquier capacidad que quieran implementar los de los centros de rehabilitación social. Es decir, son una serie de políticas públicas empezando desde el fortalecimiento de las capacidades del Estado frente a la respuesta que necesita la ciudadanía en este momento. Otro tema para finalizar, señor prefecto, es la vialidad en la provincia de La Suay. Es realmente uno de los puntos más complicados que tiene la provincia. Y ustedes, en conjunto con el alcalde de Cuenca, han pedido al gobierno, al ministro de Obras Públicas, que los atienda para poder sentarse y conversar. ¿Qué respuesta hay? No, entendemos que están dos meses en funciones. Nosotros le venimos planteando un modelo de gestión propio para el austro ecuatoriano. A ver, uno de los principales problemas que tiene en este momento la provincia de La Suay y el austro del país, acabo de tener una entrevista con una radio de Loja y tienen la misma complicación, tiene que ver con los temas de conectividad. Y resulta que para el austro del país es otra realidad distinta a la que tenemos en el norte, a la que tenemos en la costa ecuatoriana. Aquí las vías están destrozadas, Milton. Sí. Y si es que yo voy a la queja, ya nos hemos cansado de quejarnos y no estamos aquí para la queja, estamos para plantear soluciones. Les hemos dicho al Ministerio del Interior, háganse cargo de sus ejes viales, que es la vía Cuenca-Moyeturo-Naranjal, la Girón Pasaje que está destrozado, las vías de la Amazonía. Lo primero que nos dicen es, no tenemos plata, no hay plata. Bueno, pues entonces no necesitamos plata. Les hemos planteado con el alcalde de Cuenca y con el prefecto de Cañar y el alcalde de Azogues que nos deleguen las competencias de esas vías. Nosotros vamos a colocar un sistema de peajes que nos va a permitir a un plazo de 30 años, poder darle mantenimiento a esas vías, poderles dejar a punto, colocar un sistema de peajes, hacer una serie de inversiones que se realizan, más o menos son un proyecto de inversiones a 5 años de alrededor de $300 millones y al final del día esas inversiones se recuperan bajo un sistema de peajes para conectar al auto del país. Entonces no le estamos pidiendo al gobierno nacional, dennos plata, le estamos diciendo, deléguennos la competencia de las vías en función de un proyecto que ha sido presentado para nosotros desde lo local podernos hacer cargo de los diferentes ejes viales que nos conectan al auto del país. Entonces, esa es la propuesta. No he tenido respuestas, Milton. Espero, ojalá que pase esta crisis de seguridad que estamos viviendo para invitarle al ministro Luque, que ha tenido la apertura, yo debo reconocerlo, para poderse sentar y poder planificar qué es lo que vamos a hacer en los próximos años, porque este gobierno tampoco es que tiene mucho tiempo. Este gobierno es de Claro. este año y hasta mayo el próximo año estará fuera. Entonces, este es el momento para poder trabajar en un modelo de desconcentración, de descentralización frente a las necesidades que tienen las diferentes regiones del país. Así es. Gracias por habernos acompañado y contado la situación de la provincia del Azuay. Qué bueno que por lo menos algo de calma hay y la reactivación económica que es tan importante. Pese a que todavía tenemos toque de queda, el gobierno no ha centralizado ni ha tomado ninguna decisión sobre esto. Hay pedidos de sectores productivos, pero bueno, la situación
es crítica y también hay que entender este tema. Primero la seguridad. Prefecto, gracias por acompañarnos. Tenga buen día. Ustedes, Milton, Verónica, un buen día para ustedes, un buen fin de semana también. Gracias por el Gracias, espacio. prefecto. Juan Cristóbal Lloret, prefecto de la provincia de La Suay. Y con esto cerramos la semana, Vero, son las 9:03. Nos despedimos. Buen fin de semana para ti y para todos los que nos acompañan. Buen día también.